Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quiero agradecer, lógicamente, a todos los compañeros de la prensa que están aquí, pero también especialmente a Nacho Prendes, al vicepresidente del Congreso, y a todo el equipo que trabaja en el campo de la justicia de nuestro partido, porque hoy vamos a registrar una ley que, desde mi punto de vista, es histórico en el modelo de fiscalía de este país. Saben ustedes que llevamos 3 décadas prácticamente con un modelo de fiscalía que depende básicamente y políticamente del Gobierno de turno, da igual que sea del PSOE, del PP o de quien sea. Llevamos más de 30 años asumiendo con absoluta normalidad, y no por ello deja de ser grave, que el fiscal general del Estado actúa como fiscal general del Gobierno, como fiscal general del PP, como fiscal general del PSOE, y nosotros creemos que ha llegado el momento de acabar con esta situación. Creo que ha llegado el momento de tener un fiscal general del Estado y no del Gobierno, un fiscal general de todos los españoles y no del Gobierno de turno, y un fiscal general del Estado especialmente que pueda luchar contra la corrupción con libertad, sin cortapisas, sin instrucciones y sin politización. Y lo digo porque el caso Moix lo tenemos todos muy presente y es un ejemplo de ello, y también tenemos todos muy presente que en el CIS que se publicaba en las últimas horas y los últimos años, la corrupción es un problema creciente, grave y el segundo problema de los españoles. Así que poner medidas y reglas de juego distintas para luchar contra la corrupción nos parece fundamental. Nosotros compartimos diagnóstico con aquellos que piensan, muchos españoles, que la política ha llegado demasiado lejos en la justicia. Saben ustedes que presentaremos a lo largo de la legislatura, y ya hemos hecho algunas reformas en este sentido, propuestas para reformar el Constitucional, propuestas para reformar el Consejo del Poder Judicial, pero creo que en este caso vamos a lo concreto en la Fiscalía, que es uno de los principales problemas. Esta ley que vamos a registrar hoy es un punto y aparte, una nueva etapa política en el seno de la Fiscalía General del Estado, y sobre todo que si esta ley se aprueba, si esta Cámara da luz verde a esta ley que hoy presentamos, en España vamos a tener la absoluta confianza de que el fiscal general del Estado trabaja para todos los españoles y la absoluta confianza de que el fiscal general del Estado puede investigar y debe investigar hasta el último papel y hasta el último caso de corrupción sin ningún tipo de instrumentalización y politización. Y eso me parece fundamental porque a mí, como español y como ciudadano de este país y como presidente de un partido político, también me preocupa profundamente que los españoles sigan, con razones obvias, desconfiando de la política, desconfiando de la justicia o desconfiando de la Fiscalía. Así que nosotros, en vez de coger autobuses y dar vueltas, nos ponemos a trabajar, proponemos reformas. Sabemos que al PP y al PSOE no le van a gustar algunas de estas reformas que no han querido hacer durante 30 años, pero tienen dos opciones: o sumarse a una ley como la que les vamos a explicar ahora, o explicarle a los españoles que ellos quieren seguir controlando al fiscal general del Estado. Y estoy convencido de que la mayoría de votantes del PP, del PSOE, de Ciudadanos o de Podemos comparten la necesidad de despolitizar la Fiscalía General del Estado. Y por eso estoy convencido que estos viejos partidos van a tener que asumir que los tiempos están cambiando, asumir que leyes como estas son necesarias y asumir que ya no vale el quítate tú que me pongo yo, que ya no vale el poner al fiscal general del Estado de mi partido y quitar al del otro, que ya no vale, en definitiva, señalar a los fiscales generales del Estado en función de la proximidad con el Gobierno, de amiguismos o partidismos. Y paso a continuación a explicarles esta ley. Déjenme antes también, antes de entrar en el contenido de la rueda de prensa de hoy, que aproveche, lógicamente, para trasladar el pésame a la familia Echevarría. Hemos conocido hace unos minutos, por parte del Ministerio de Exteriores y también algunos compañeros de la prensa, el fallecimiento, en este caso, de Ignacio Echevarría. Todo nuestro apoyo a su familia. Ha muerto un héroe, una persona que se enfrentó a los terroristas sin complejos, que es lo que quieren muchos españoles y muchos ciudadanos europeos que hagamos los políticos, enfrentarnos a los terroristas sin complejos. Y yo quiero desde aquí rendir homenaje, ese pequeño homenaje desde Ciudadanos, a un héroe que murió intentando luchar contra los terroristas y para defender a los ciudadanos. Me parece que es un ejemplo, en definitiva, de ciudadanía, lamentablemente fallecido, lamentablemente asesinado, pero en todo caso un ejemplo como español y como ciudadano que no podemos dejar de rendir homenaje desde el Congreso de los Diputados. Y dicho esto, déjenme que pase a informarles de los puntos principales de esta reforma. Son 10 puntos en los que hemos resumido de manera ejecutiva una ley amplia, una ley que además se ha trabajado de manera consensuada. También hemos escuchado a las asociaciones de fiscales. Es una ley que tiene un amplio consenso
en el sector, que afecta directamente este estatuto de la Fiscalía y que tiene los siguientes puntos como principales. El primero de ellos es que la duración, con esta nueva ley, la duración del cargo de Fiscal General del Estado pasa de 4 años a 6 años. ¿Por qué? Porque de esta manera rompemos el cordón umbilical y, por tanto, ya no va vinculado al mandato del Gobierno, sino que va a un mandato más amplio, como pasa en otros casos y otros órganos constitucionales. De esta manera, lo que queremos es romper el vínculo y que no sea el fiscal general del Gobierno, como les decía, sino el fiscal general de verdad del Estado. Eso también implica que no hay cese automático. Es decir, en el modelo actual, como ustedes saben, cuando cesa el Gobierno, cesa el fiscal general del Estado. En cambio, en este modelo, el fiscal general del Estado seguirá siéndolo a pesar del cambio de Gobierno. Sí. Segundo punto, para acceder a este cargo se exigirán 25 años de ejercicio profesional frente a los 15 actuales. Queremos dotar de mayor legitimidad todavía, si cabe, al fiscal general del Estado, que sea una persona absolutamente respetada en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la Fiscalía, y nos parece que ampliar la experiencia profesional también nos lleva seguramente a reducir el número de personas que pueden ocupar ese cargo, que es una manera también de meritocracia, pero también a que tenga mayor experiencia. El tercer punto de esta ley, que es clave sin duda en el modelo, yo diría que es la clave de todo este cambio en el modelo, a pesar de que formalmente, como ustedes saben, en la Constitución es el Gobierno quien propone al fiscal general del Estado, pasa a ser ratificado, o con un filtro, como ustedes digan, de 2/3 de la mayoría de la Cámara. Eso implica, como ustedes saben, que ya, de facto, no será el Gobierno quien puede proponer sin contar con una mayoría amplia, sino que será el fiscal general del Estado, nuevamente a esa tesis que volvemos. Serán 2/3 de la Cámara y, como ustedes saben, en una Cámara como esta, 2/3 ya no es un fiscal general del PP o del PSOE o de Ciudadanos o de Podemos, es un fiscal general del Estado, que tiene amplia mayoría y amplio consenso, con un mandato de 6 años. Como ustedes ven, se empieza a dibujar una fiscalía muy distinta a la que conocemos hasta ahora. También hay otra novedad. Habrá un hearing previo al nombramiento y previo a la votación en el Congreso. ¿Qué significa eso? Pues miren, que le podemos preguntar si tienen cuentas o no en Panamá, en Suiza, y les podemos preguntar qué piensan sobre la justicia española, les podemos preguntar sobre su modelo de fiscalía y les podemos preguntar, en definitiva, todo lo que los diputados quieran preguntarle a un fiscal general del Estado. Ese modelo no existe actualmente, es absolutamente dependiente del Gobierno, no hay un paso previo, hay una comparecencia anual, pero no hay un hearing entendido desde el punto de vista anglosajón, y nos parece fundamental que el que va a ser fiscal general del Estado durante 6 años y con 2/3 de la Cámara pase por un control parlamentario serio y riguroso, como hacen en otros países. El cuarto punto que les comentaba, en este caso, es las comunicaciones y la independencia de los fiscales. Nos parece fundamental que cualquier comunicación entre el fiscal general del Estado, el Gobierno o el Congreso sean por escrito. Y dirán ustedes, ¿por qué por escrito? Bueno, pues ya lo saben ustedes, por lo que hemos visto en el caso Moix y en otros casos, en el que el ministro de Justicia le da instrucciones a un fiscal para que no acuse, en Murcia o donde sea, o el fiscal general del Estado, sin ningún tipo de contemplaciones, le dice o no a un fiscal lo que tiene que hacer en su ámbito territorial o en su ámbito especializado, ¿no? Por tanto, queremos que todo esté por escrito, queremos que se proteja el estatuto de independencia del que deben gozar los fiscales, y eso también es una ruptura de ese cordón umbilical directamente tanto con el fiscal general del Estado como con el ministro de Justicia de turno. Para que ustedes me entiendan, con esta medida no habrá caso Moix ni caso Catalá. Con esta ley, si estuviera vigente hoy, no hubiera habido ni caso Moix ni caso Catalá. Ni un ministro de Justicia se hubiera atrevido a dar instrucciones, ni un fiscal anticorrupción pudiera haber atendido a ningún tipo de instrucciones de esa naturaleza, porque todo hubiera quedado por escrito, oficial, y, por tanto, eso hubiera sido un cambio también que nosotros queremos para el futuro de nuestro modelo. Queremos, con esta ley, no tener que hablar de quién es el fiscal anticorrupción cada día, ni de si conoce o no conoce al señor González, si es más amigo o menos del ministro de Justicia. Eso es de tiempos pasados. Eso se tiene que acabar, y con esta ley le queremos poner fin. Por otro lado, otro punto fundamental es la autonomía presupuestaria. Y esto también es muy importante, entiéndanlo. Necesitamos una fiscalía que pueda funcionar autónomamente, que no reciba premio o castigo del Gobierno de turno a la hora de formular los presupuestos o de la mayoría parlamentaria simple. Creemos que la autonomía presupuestaria que tienen algunos organismos goza, en definitiva, o le da, mejor dicho, pueden gozar de una autonomía que les permite trabajar sin que nadie les ponga trabas, trabajar sin que nadie
te quite recursos, capital humano y recursos económicos para trabajar. Es verdad que en el presupuesto actual Ciudadanos ha propuesto un incremento para la justicia y para la fiscalía. Pero más allá de que Ciudadanos negocie con el Gobierno un incremento presupuestario, lo que queremos es que quede claro cuál es esa partida presupuestaria, que tenga un capítulo específico y que, por tanto, nadie pueda cortarle las alas a las investigaciones en la Fiscalía. El séptimo punto, bueno, creo que es el séptimo, igual luego tienen ustedes el documento, que se los hemos hecho llegar, igual me he saltado uno, creo que me he referido como un punto separado al punto del hearing, pero en todo caso tienen aquí toda la información. Como les decía, se fortalece la autonomía de los fiscales porque no podrán recibir más que instrucciones de carácter general. Es decir, sí que podrá el fiscal general del Estado normalmente hablar de cómo hay que perseguir los delitos, de cómo hay que actuar en determinados tipos de delito. Claro que tendrá que haber una política de la Fiscalía General del Estado en términos generales, pero lo que no podrá haber son instrucciones concretas para un caso concreto. No podrá haber una llamada ni caso Pedro Antonio Sánchez, para entendernos. Como aquí con los nombres nos entendemos todos, a lo mejor es más fácil de explicar, ¿no? Pues no podrá haber una instrucción concreta diciendo tienes que levantar la acusación o no tienes que acusar a este político del partido que me ha nombrado, porque en este caso ni le habrá nombrado un partido ni podrá dar la instrucción. Esa es la gran diferencia con el modelo actual. Para ir acabando, finalmente se fortalece también el mérito y capacidad, los criterios de mérito y capacidad. Los ascensos, en definitiva, tendrán que tener un consenso también en ese Consejo Fiscal. No serán ya directamente nombrados por la jerarquía directamente personal, en este caso del Fiscal General del Estado, sino que tendrán que pasar a un consenso también en ese Consejo Fiscal con una mayoría cualificada. Eso nos parece fundamental para ascender o no a alguien en su puesto. No debe depender de que sea más o menos amigo del Fiscal General del Estado o que le guste más a Rajoy o menos. Lo digo porque a Moix le gustaba mucho a Rajoy. Nos dijo que le parecía que estaba encantado. Lo dijo en la tribuna parlamentaria, ¿no? En el escaño, cuando le preguntamos. Bueno, pues no tendrá que haber un fiscal anticorrupción favorito del presidente del Gobierno. De hecho, lo ideal es que el presidente del Gobierno ni le conozca ni tenga favoritos. Así que con este tipo de nombramientos por mérito y capacidad, con una mayoría reforzada del Consejo Fiscal, conseguimos romper también esa lógica en la que tú recibes un ascenso si eres más o menos dócil con el poder político, si eres más o menos dócil con el Gobierno de turno. Nos parece que tiene que ser justo lo contrario, tiene que haber autonomía, libertad, independencia, y con este tipo de nombramientos cualificados y de mérito y capacidad rompemos también esa lógica actual. Como ven, todas las medidas que les estoy anunciando van enfocadas a lo mismo, a romper el cordón umbilical, a dejar de ser el Fiscal General del Estado, Fiscal General del Gobierno, para ser Fiscal General del Estado. Y estamos dispuestos a escuchar más medidas, incluso si alguien quiere, pero desde luego estas medidas son imprescindibles y creo que son muy valientes en comparación con lo que hemos visto en los últimos 30 años. Y para acabar, finalmente, como les decía, lo que nos gustaría con esta ley es poner punto y final a una etapa en la que los españoles se han acostumbrado con normalidad a saber que el Fiscal General del Estado es de un partido político contra otro, o es de un partido político frente a otro, o es rojo o azul o rojo del PP o del PSOE. Esa ha sido la dicotomía absurda de los últimos 35 años en España. Nos parece que este es un paso adelante. Queremos recuperar, como les decía, la confianza en la Fiscalía, que es un organismo fundamental para perseguir el delito en nuestro país, una institución, sin duda, para luchar también en estos momentos contra la corrupción. Y ahora es el momento de que los partidos políticos se mojen. Es el momento de que los viejos partidos asuman que los tiempos están cambiando, que sus propios votantes y los ciudadanos en general no admiten la politización de la justicia que han realizado en las últimas décadas, y espero también contar con el apoyo de otros partidos, como Podemos, otros partidos que se supone que quieren hacer cosas distintas. Lo digo porque, viendo los programas electorales, a veces uno piensa que algunos otros partidos lo que quieren es llegar al Gobierno para ponerlos ellos, y nosotros queremos llegar al Gobierno para cambiar las leyes y que no los pongamos ni nosotros, ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos. Esa es la gran diferencia, seguramente, entre nuestro modelo y el de los demás. Así que el objetivo de esta ley, como ven, no es partidista, es un objetivo estadista, un objetivo de reforma profunda de un modelo, pero creo que estamos abiertos a debatirlas, como les decía, pero creo que va a ser un paso adelante. Esta ley la vamos a registrar hoy mismo. Cuando nos toque el cupo de la próxima ley, pues nos tocará defenderla en el Congreso, y espero que se pueda tramitar. Espero que nadie ponga obstáculos, que bastantes obstáculos tienen ya los fiscales para investigar hoy en día como para obstaculizar esta ley, y sí que les avanzo que tiene un amplio consenso, prácticamente unánime, entre las asociaciones de fiscales. Si ustedes han seguido las comparecencias en las que han estado nuestros portavoces en la Comisión de Justicia, las diferentes asociaciones de fiscales recomendaban precisamente acabar con esa politización y tener autonomía financiera, autonomía de organización y autonomía también en la capacidad de decisión.
Y nada más, si tienen alguna cuestión, preguntas sobre este asunto o alguna cuestión de actualidad, pues estaré encantado de responderles. En primer lugar, me gustaría pedir una aclaración. Según lo que he podido leer, el Congreso tendría la última palabra en el nombramiento del fiscal. Me gustaría saber si han estudiado si esto es compatible con lo que establece la Constitución, es decir, si se puede aplicar sin cambiar la Constitución o si también proponen un cambio en el artículo que regula el nombramiento del fiscal en la Constitución. Y, en segundo lugar, no sé si ha podido ver la propuesta que registró ayer Podemos también sobre el nombramiento del fiscal. Me gustaría saber si van a intentar algún tipo de fusión o acuerdo y en qué fase de la tramitación. Gracias. En cuanto a lo primero, precisamente, recordarán ustedes que en el programa electoral de Ciudadanos nos quedamos un poquito más corto y ahora hemos ido un poquito más lejos en la propuesta, precisamente para romper cualquier duda de constitucionalidad. En la propuesta inicial se hablaba de una terna propuesta y que luego el Gobierno tuviera que nombrar con mayoría parlamentaria reforzada. Hemos hablado también con las asociaciones de fiscales, todas ellas coinciden en que esta ley es importantísima y que precisamente para que a nadie se le ocurra ponerle trabas a esta ley hay que disipar cualquier duda de inconstitucionalidad. Por tanto, nosotros, escuchando a las asociaciones de fiscales y también con la voluntad de que esta ley salga adelante cuanto antes, lo que hemos hecho es que el Gobierno formalmente, porque constitucionalmente es así, es quien propone, pero tiene que pasar por 2/3 de la Cámara, que de facto, en definitiva, es un visto bueno, es una mayoría cualificada, una ratificación, llamémoslo así, por parte de una mayoría que no sería suficiente con la mayoría del grupo de Gobierno. Esa es la gran novedad, que pasa a ser de 2/3 y no solo el Gobierno. Pero formalmente, efectivamente, propone el Gobierno, ratifica a la Cámara con 2/3 y nombra al Rey. Si no me equivoco, ese es el formalismo. Respecto a la propuesta de Podemos, la verdad que no la conocemos. Sabemos que han hecho declaraciones públicas un poco distintas. Durante la campaña ellos decían que los jueces y los fiscales tenían que rendir, digamos, políticamente a la nueva mayoría social de cambio, decían ellos en su programa, y no sabemos exactamente qué significa eso, pero no pinta muy bien. Así que nosotros preferimos, desde luego, este modelo. Si Podemos cambia de opinión y se suma algo parecido a esto para despolitizar la Fiscalía, pues cuanto más votos y más escaños, mejor, claro que sí. Pero, en todo caso, lo que hemos conocido de programa electoral anterior de Podemos durante su historial político, pues dista bastante de esa despolitización, porque básicamente lo que decían es que lo contrario, los jueces y los fiscales tenían que ser no del PP, sino de una mayoría distinta, y yo creo que lo que tienen que ser es de España y de los españoles, y no de ningún partido político. En todo caso, estamos dispuestos, como les decía, a escuchar, a enmendar, a pactar enmiendas, pero lo que no estamos dispuestos es a renunciar a la reforma. Lo que no estamos dispuestos es a frenar y a poner obstáculos y a decir que esto es muy complicado, porque lo que es complicado es asumir para un país que el segundo problema es la corrupción después de una crisis económica como la que tenemos. Y lo que es difícil de asumir y lo que es inaceptable es que nadie quiera proponer reformas frente a lo que pasa, ¿no? Así que yo creo que esta es la vía, reformar y cambiar las cosas. Si somos mayoría amplia, mejor, y si no, con los que seamos para mayoría suficiente para cambiar esta ley. Sí, buenas tardes. En la línea de lo que comentaba usted de pactar y enmendar la ley, los términos concretos del texto que trae usted hoy al registro no están recogidos en el pacto de investidura con el PP, que son menos concretos. No sé si han hablado previamente con el equipo de Mariano Rajoy y del Gobierno o esta ley se registra hoy únicamente con el apoyo de los 32 votos de Ciudadanos. Sí, esta ley se registra con nuestro de grupo parlamentario. Catalá no creo que sea la persona más indicada para liderar la reforma de la Fiscalía, sinceramente, así lo pensamos. He hablado del caso Catalá y del caso Moix, por tanto, dudo que el señor Catalá le pueda poner el apellido a una reforma de esta naturaleza, así que no es la reforma Catalá, es la reforma de Ciudadanos. Y, en todo caso, si se suman los escaños del PP, muchísimo mejor, porque estoy convencido de que les va a ser muy difícil explicarle a sus votantes que ellos quieren seguir haciendo lo mismo que han hecho en los últimos 30 años. Así que vamos a presentar esta ley con la autonomía de nuestro grupo parlamentario, recogiendo buena parte de la esencia de ese pacto de investidura, porque es verdad que no está concretado, pero es verdad que ya se habla de romper el vínculo con el Gobierno y de una mayoría parlamentaria, pero claro, cuando uno registra una ley tiene que concretar y hacer un articulado. Es lo que hemos hecho, estamos dispuestos a enmendar, a aceptar propuestas, transacciones, pero insisto, si dependiera reformar la Fiscalía del PP y el PSOE, nos pasaríamos otros 30 años con el mismo sistema. Así que no estamos dispuestos a frenar esta reforma, sí estamos dispuestos a negociar el calado de la reforma, las enmiendas que se puedan hacer, y oiga, si alguien quiere ir más lejos incluso o quiere proponer algo mejor, yo creo que esa es la vía, ¿no? Pero efectivamente no es la reforma catalá ni puede serlo, porque Catalá no ha demostrado precisamente ser la persona más convencida de la independencia de la Fiscalía.
¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle por otro asunto, por el fallecimiento del español, del Ignacio Echeverría, después del atentado de Londres. No sé qué opinión le merece la tardanza en la identificación de su cadáver. ¿Qué le parece que hasta el viernes a la familia no le dejen estar con su cuerpo para poder velarlo? Y si cree que esta conducta el Gobierno debería tener una queja formal ante las autoridades británicas o cree que es todo normal. Gracias. Bueno, pues ya he manifestado el pésame, la que yo creo que a todos los españoles nos ha dolido conocer esta noticia y sobre todo por las circunstancias y, como les decía antes, una persona que se ha comportado como un ciudadano ejemplar heroicamente y aún duele más porque todas las muertes son dolorosas, pero cuando alguien lo hace en defensa de las libertades de los demás y lo hace precisamente luchando contra los terroristas, pues si cabe todavía duele más. Así que el pésame y el apoyo a esa dolorosa pérdida. Dicho eso, efectivamente, me parece que lo que le han hecho pasar a esta familia es inhumano, sinceramente. O sea, tener a la gente esperando durante días para la identificación de un cadáver, pues no lo veo correcto, ¿no? Y, por tanto, no sé si en este caso la embajada o si el Gobierno directamente va a tomar algún tipo de acción, por lo menos de queja desde el punto de vista diplomática, pero en todo caso, pónganse ustedes en situación. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido el caso contrario? Bueno, pues todos nos imaginamos lo que hubiera pasado si España hubiera tardado no sé cuánto tiempo en identificar a un fallecido de otro país, ¿no? Así que yo creo que es de recibo que esta familia, con todo el dolor que está sufriendo, por lo menos tenga el apoyo también institucional y pueda formalmente, como mínimo, ya sé que nadie va a hacer recuperar la vida de Ignacio Echeverría, pero por lo menos sí la dignidad también de esa familia y de la situación que han vivido estos días y la que todavía les queda por vivir, que seguramente es la más dolorosa. Hola, buenas tardes. Ha dicho usted que el ministro de Justicia no es la persona adecuada para liderar esta reforma, un discurso que se suma al que han hecho estos portavoces de su partido en una línea muy dura contra el PP en los últimos días. Me gustaría saber por qué se ha acentuado esta distancia con el PP, por qué se ha elevado el tono con ellos, si obedece alguna estrategia de su partido o por qué ha sido. Gracias. Bueno, obedece básicamente porque la están liando, ¿no? Es decir, es que cuando tú te dedicas a llamar a los fiscales y a decirles que levanten acusaciones de fiscalía en Murcia y implicas al fiscal anticorrupción y sale el señor Rajoy diciendo que su fiscal favorito es el señor Moix, o sea, cuando el PP muestra la injerencia directa sin ningún tipo de vergüenza en el trabajo de la Fiscalía, pues evidentemente a un partido que defiende la separación de poderes y que defiende una reforma de la Fiscalía, pues lógicamente como partido de oposición que somos lo ejercemos, ¿no? Y por eso nosotros, a diferencia de otros partidos, pues en vez de quejarnos, además de quejarnos, nos ponemos a trabajar en una reforma que estoy convencido que la mayoría de españoles comparten, ¿no? Así que espero que salga adelante. Creo que la gestión que ha hecho Catalá del caso Moix y de todo el asunto en la Fiscalía, tanto en Murcia como respecto a las instrucciones posibles sobre Moix y la gestión posterior, no ha sido la acertada y nos parece que por eso ha demostrado que no es la persona adecuada. Yo les reconozco que pensaba que Catalá, al inicio de legislatura, podía ser uno de esos ministros aliados, podemos decirlo así, para impulsar reformas. Pero visto lo visto, en tan pocos meses creo que ha quemado buena parte de su crédito en esta mala gestión respecto a la Fiscalía y su independencia. Así que, de momento, evidentemente los ministros los nombra el Gobierno y Rajoy le mantiene en su decisión, pero mientras el Parlamento puede legislar y puede cambiar las cosas para que Catalá, o sea cual sea el futuro ministro de Justicia, no pueda hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora. Hola, buenas tardes. Han dicho que han estado hablando con las asociaciones de fiscales sobre ganar autonomía en la Fiscalía, pero las asociaciones también dijeron en comisión que abogaban por llevar ellos la investigación de las causas penales. ¿Qué opinión tiene Ciudadanos al respecto? Bueno, estamos hablando de una reforma, digamos, global de toda la justicia, ¿no? No sería del Estatuto del Fiscal. De momento, el Fiscal General del Estado en España tiene un papel constitucional. Si alguien plantea eso, pues tiene que ser en el marco, en todo caso, de una reforma integral de la justicia. Nosotros pensamos que la acusación popular, en este caso la acción popular, es un derecho constitucional y, por tanto, son los jueces los que deciden si imputan, si no imputan, si investigan. Así que no disparemos al pianista, no nos metamos a criticar a las acusaciones, sino, en todo caso, a cómo actúan o no los jueces o los fiscales, ¿no? Por tanto, lo que sí que tengo claro es que no puede haber ningún paso en ese sentido si no reformamos previamente lo que dice la ley actual de la Fiscalía y si no reformamos también la independencia del Consejo General del Poder Judicial, porque lo que no vale es que los fiscales instruyan sin que los fiscales tengan independencia respecto al Gobierno. Eso sería un problema. Por tanto, el paso absolutamente urgente es este.
El otro debate sé que está encima de la mesa y es un debate que en otros países se ha producido. De momento creo que no toca abrirlo porque hasta que no se reforme la independencia fiscal no podemos dar en ningún caso esa instrucción, a mi juicio, a una fiscalía que dependería directamente del Ministerio de Justicia o del presidente de Gobierno. Yo creo que ese cordón umbilical hay que cortarlo. Una vez cortado, ojalá esta ley salga adelante y vea la luz este año. Y si eso es así, bueno, si alguien tiene alguna propuesta respecto al modo de instruir los casos, si es el fiscal, el juez, estamos dispuestos a escuchar, pero en ningún caso, insisto, ni matar al pianista, ni matar a la acción popular, ni darle más poderes a la Fiscalía sin que se corte el cordón umbilical con la política. Sí, buenas tardes. En el texto que presentan ustedes dice que el fiscal general del Estado será propuesto o presentado a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. Me gustaría saber qué significa eso, si el Gobierno va a estar obligado a tener en cuenta esa sugerencia del CGPJ o si simplemente con escucharlo va a valer. ¿Y qué les parece, por ejemplo, la propuesta de Podemos que habla que sea al revés, que sea una terna propuesta por el CGPJ y que después sea validada por el Congreso? Y sobre otro asunto, el de la Comisión de la Financiación Ilegal del PP, me gustaría saber si Ciudadanos va a permitir que el PP pida en la mesa grande del Congreso ese informe a los letrados de la Cámara que hoy la mesa de la Comisión no ha autorizado. Gracias. A ver, varias cosas. Respecto a lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, es lo que dice la ley actual y lo que dice la Constitución en el artículo 124. O sea, no hay ningún cambio al respecto. Por tanto, es un trámite que respeta lo que dice la Constitución. Respecto a la propuesta de Podemos, de la terna, nosotros proponíamos algo muy parecido. Hablando con las asociaciones de fiscales, nos ha surgido una duda razonable, además, de posible inconstitucionalidad, porque precisamente dice que es el Gobierno quien propone. Y si la Constitución hay que respetarla para que la ley no sea inconstitucional, alguien podría pensar que la propuesta venga del Consejo General del Poder Judicial en vez del Gobierno, pues puede romper el artículo constitucional que aplica en este caso. Por tanto, lo que hemos hecho es protegernos para que no venga ni el PP ni el PSOE a decir que esta ley es inconstitucional, que es lo que nos tememos que alguno querría para quitarse de encima el debate de la despolitización de la Fiscalía. Así que en este caso hemos ido más allá, hemos mejorado a nuestro juicio escuchando a las asociaciones precisamente en este caso y, sobre todo, no le puedo decir más claro, no queremos que nadie dude de la constitucionalidad de esta ley ni nadie busque excusas para frenar esta ley. Y con ese modelo, quizá, es verdad, hay una duda razonable jurídica que nosotros también nos habíamos planteado en su día y, por tanto, yo creo que podría ser constitucional, pero es verdad que se abriría un debate, se abriría un recurso al Constitucional y nos mataría, en definitiva, una reforma que consideramos urgente. Finalmente, respecto a la comisión, mire, yo en primer lugar le pediría al Partido Popular calma y cumplir la palabra dada y los compromisos firmados. Al señor Rajoy le pareció bien ser investido presidente con los escaños de Ciudadanos. A nosotros también nos parece bien que cumplan lo que decía ese pacto, que era poner en marcha una comisión sobre la financiación presuntamente ilegal del Partido Popular, que es lo que se ha hecho a pesar de que el PP lo ha intentado evitar. Y ahora que ya está puesta en marcha, pues le pedimos respeto también por el trabajo institucional. Hombre, que Podemos ponga en jaque a veces el trabajo institucional, pues ya contamos con ello, pero que lo haga el partido de Gobierno no tiene sentido, ¿no? Por tanto, le pediría al Partido Popular calma, cooperación con la comisión, que comparezcan las personas que se nombran para esa comisión, para esas comparecencias. Y, finalmente, también a cambio de eso les doy un compromiso, el compromiso de Ciudadanos de ser rigurosos, serios, respetuosos y de investigar concretamente un periodo que nos parece un periodo amplio pero razonable, ¿no? Que es el periodo Rajoy, que es la etapa Rajoy que va desde el 2003-2004 hasta hoy. Nos parece que efectivamente tiene sentido acotar un espacio, pero, hombre, una cosa es acotar un espacio y otra es, como dice el señor Maillo, intentar evitar que se investigue el caso Bárcenas, la Púnica o la Gürtel. Bueno, entonces, ¿qué estamos investigando, no? Entonces, yo creo que para ser serios, seguramente ni podemos ir a un modelo de investigar 30 o 40 años sin saber qué queremos investigar, ni seguramente tampoco un modelo que pretende prácticamente evitar la comisión de investigación, que es lo que quiere el PP. Yo le diría al PP que esté tranquilo y que no tenga nada que esconder, que venga a la comisión, que dé explicaciones y que asuma que la mayoría parlamentaria y, sobre todo, que su firma en el pacto de investidura apoyaba una comisión como esta, ¿no? Sí, entonces deduzco, señor Rivera, que apoyarán ustedes en la mesa o no apoyarán ustedes en la mesa la petición de amparo de
del Partido Popular. También le quería preguntar por la compra por parte del Santander, del Banco Popular. ¿Qué valoración hace usted de esta compra? Y también, sobre una polémica que ha surgido en las últimas horas de una asociación que propone que se devuelva la donación o que no se acepte la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública. Quería saber cuál es la postura de Ciudadanos. Gracias. Bueno, a ver, vamos por partes. Respecto al amparo, nosotros creemos que no cabe amparo. No cabe ningún amparo, es una comisión de investigación que, por cierto, está en marcha en otros parlamentos autonómicos y nunca he visto al PP decir que hay que ir al Constitucional. La comisión del caso Palau, del caso Pujol, también investigaron amplios años de la gestión de Convergencia, la de los casos de formación, cursos de formación en Andalucía, y nunca he escuchado al PP quejarse de la comisión de los cursos de formación en Andalucía, y ahora les toca a ellos porque tienen varias tramas de corrupción en los juzgados, ¿no? Por tanto, creo que no hay jurídicamente ninguna posibilidad de que exista ese amparo. Otra cosa es que ellos intenten poner obstáculos, pero como les decía, yo les pido calma, cooperación. No se olviden que presiden el Congreso, que son el partido de gobierno, que no son un partido antisistema, que tienen que participar de las instituciones y hacerlas funcionar. Así que les pido colaboración y calma, y nosotros a cambio ofrecemos también serenidad, seriedad, rigor a la hora de trabajar en esa comisión. Respecto al asunto del Partido del Banco Popular, que no es lo mismo. Como les decía, lo que les estaba comentando, en primer lugar, valorar positivamente que parece que a priori no va a haber dinero público en la operación. Esto ya es una novedad en España, porque cada vez que un banco se ha ido a pique, nos hemos tenido que repartir a escote, como se suele decir todos los españoles, poner un dinero para rescatar a Bankia, Caixa Cataluña y a todas las cajas que hemos rescatado. Que en una operación de mercado un banco, pues lamentablemente para su situación y para sus accionistas, pues pierda su valor o tenga que ser opado o comprado por otro banco, por lo menos que no nos toque pagar a todos de nuestro bolsillo. En segundo lugar, también es respetable si hay accionistas que se creen estafados o no por el actual o el anterior ya Consejo de Administración del Popular. Yo creo que tienen todos sus derechos en los juzgados para poder reivindicar lo que crean conveniente. Eso es una cuestión privada, digamos, entre accionistas y banco, que tendrá que ser garantizado, supongo, por el supervisor. Tercero, destacar también que el supervisor pasa a ser europeo y pasa a haber una normalidad también de esa cada vez más cercana unión bancaria que se está produciendo en el marco de Europa, ¿no? Y finalmente también yo creo que es bueno que no se lo quede Bankia, en el sentido de que Bankia era un banco público que solo faltaba que encima se dedicara también a comprar bancos que fracasan. Lo digo porque también estaba rondando por encima de la mesa que Bankia se tuviera que quedar este banco. Bueno, pues que se quede un banco privado, otro banco privado que ha perdido su valor en acciones y que tenga que rescatarlo desde su capital y su ampliación de capital, me parece bastante más lógico que lo que hemos hecho estos últimos años con las cajas de ahorros saqueadas por políticos en muchos casos y pagadas con dinero público. Y respecto a lo último, perdón, la asociación. Sí. Bueno, mire, yo lo que sí, por ser propositivos, Ciudadanos lo que sí que querría es una ley de mecenazgo valiente, una ley de mecenazgo pues que copiara lo mejor de otros países en ese sentido, que permitiera que mucha gente como Amancio Ortega hiciera donaciones de esa naturaleza, ¿no? Es decir, tenemos que dar un marco legal muchísimo más valiente, muchísimo más moderno, que no solo sea un incentivo fiscal puro y duro, sino que tenga otras también valoraciones por parte de los donantes, porque al final que en un sistema sanitario entren 330 millones de euros para luchar contra el cáncer, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Yo prefiero desde luego eso que no que salgan o que lo saquen de las cajas de ahorros como han hecho algunos políticos. Así que no voy a ponerle desde luego pegas a las donaciones para que ayuden a que muera menos gente por cáncer en este país. Lo que sí que creo es que los políticos tendríamos que regular y legislar una ley de mecenazgo futura mucho más ambiciosa, mucho más valiente, mucho más moderna, como hacen otros países, no solo para la medicina, también para el deporte, para la cultura, para la ciencia, y me parece que esa es la línea. Así que, con todo el respeto a la asociación que quiere evitar que se den dinero para luchar contra el cáncer, yo soy más favorable, de hecho he colaborado muchas veces con asociaciones contra el cáncer, así que desde luego no con 330 millones, pero cada uno desde su bolsillo. Creo que hay muchos españoles que hemos sufrido esa enfermedad en nuestras familias, lo hemos visto muy de cerca, y para mí que haya un poquito más de dinero, o mucho en este caso, para ayudar a la lucha contra el cáncer, pues no me parece censurable, más bien todo lo contrario. Sí, quería preguntarle que dentro de su propuesta hay una medida que habla de que la causa de cese sea apreciada por la misma mayoría del Congreso en el tema del sector fiscal. ¿No saben cuál sería la fórmula para llevar a cabo? Es decir, si un grupo lo puede proponer, y también trasladar al escenario actual si sería una medida que ahora mismo estaría contemplada o podría proponerse en caso de que se diera vigencia.
Bueno, en primer lugar, efectivamente, el modelo no he focalizado en eso, pero lo he dado por hecho, pero efectivamente es verdad. El mecanismo de propuesta es exactamente el mismo que el de cese en este caso. Sería al revés, es decir, tendríamos que tener una mayoría cualificada también para romper ese cordón umbilical, porque si al final lo proponen 2/3 y el Gobierno les puede destituir en un cuarto de hora, pues no tendría sentido. Tiene que tener una cierta protección también esa Fiscalía General del Estado. En cuanto a la propuesta de grupos, una quinta parte es la propuesta una quinta parte del Congreso de los Diputados sería la propuesta de cese, que no el cese. El cese serían 2/3 partes. Por tanto, una quinta parte podría proponerlo, se tendría que debatir y 2/3 partes tendrían que aprobarlo. Eso es lo que dice el articulado de nuestra ley. Pues no respondió a la segunda pregunta que le he hecho, que era si ahora mismo con el escenario actual sería algo que podría haber contemplado la situación de Moix, la situación de Maza. Bueno, con la ley, si entrara esta ley en vigor, vamos a hacer ciencia ficción parlamentaria, el día que entra en vigor esta ley hay una disposición adicional que habla precisamente de cómo tendría que ser nombrado el futuro fiscal general del Estado. Hay un mandato vigente, como ustedes saben, pero evidentemente si esta ley entra en vigor en 3 meses, ¿no? Creo que es la norma, la propuesta que hacemos, tendría que volver a ratificarse o a proponer un nuevo fiscal general del Estado. Estamos echando tiempo adelante porque esta ley pues, supone que si en otoño se pusiera a tramitar y tuviéramos que tramitarla en el Congreso, si en 2018, por decirlo así, se tuviera esta ley ya en vigor, pues entonces habría que plantearse cómo ratificar o cómo escoger a un nuevo fiscal general del Estado. No tendría sentido poner esta norma en marcha y mantener el sistema anterior con 4 años de mandato vinculado al Gobierno actual. Pues, gracias.